Bueno, generalmente cuando ocurre una ruptura o una pérdida, existe esta expectativa social, ¿no? De que la recuperación funciona casi como, o sea, como borrar un archivo de la computadora. Exacto, como si pudieras arrastrar los recuerdos a la papelera. Sí, a la papelera, la vacías y ya está, espacio liberado. Pero en nuestro análisis a fondo de hoy, vamos a adentrarnos en la novela ¿A qué sabe el olvido? De la autora Émica. Claro, sí, editada por Clavier Ediciones. Y yo la verdad quedé fascinada porque al leerla, esa lógica tecnológica de borrar archivos colapsa por completo. El libro nos presenta a Emily, que atraviesa el duelo tras la partida repentina de David. Y lo interesante ahí es que la historia no ofrece, digamos, un recetario mágico. No, para nada. O sea, no es autoayuda para aprender a borrar a alguien, sino una exploración súper cruda sobre cómo aprender a convivir con el recuerdo. Y el valor de esta obra radica justo en cómo desafía esa narrativa tradicional del borrón y cuenta nueva. Totalmente. Émica plantea desde el principio una idea central, y es que sanar no consiste en crear un vacío en la mente o forzar una amnesia emocional, sino en transformar cómo almacenamos lo vivido. Y para entender eso, hay un fenómeno muy particular que se narra en los primeros capítulos. La casa de Emily muta, se convierte casi en un museo. Un museo literal, sí. Vemos un apego súper profundo a cosas que, o sea, parecen insignificantes, como un suéter viejo doblado en el fondo de un cajón o un boleto gastado que uno normalmente tiraría directo a la basura. Claro. Yo entiendo el valor sentimental, pero a nivel psicológico, ¿qué lleva a la mente humana a convertir objetos tan cotidianos en reliquias intocables? Pues, básicamente es una respuesta de supervivencia frente a la amenaza de perder tu propia historia. El texto sugiere que deshacerte de esas cosas equivale a destruir las pruebas físicas de que esa etapa de la vida realmente pasó. ¡Wow! Claro. No es simple acumulación, es la necesidad desesperada de conservar evidencia. Y además, la novela introduce un concepto buenísimo para entender esta etapa, que llaman la bitácora de la piel. A ver, me detengo ahí un segundo. ¿A qué se refiere exactamente con una bitácora de la piel? ¿Suena casi a una especie de memoria muscular? Va por ahí, sí, sí, sí. Es la forma en que el cuerpo guarda registros de manera independiente a tu voluntad racional. O sea, la mente de Emily puede decidir bloquear un recuerdo para evitar el dolor, ¿no? Pero el cuerpo sigue buscando a la otra persona en la cama por pura inercia biológica cuando despierta. ¡Ay, qué fuerte! Y supongo que pasa lo mismo con los sonidos, ¿no? La música debe ser terrible. Funciona como una emboscada cruel para los sentidos, tal cual. Unos simples acordes en la radio tienen el poder de desarmar meses de esfuerzo cognitivo por mantener la compostura. Es como si los propios sentidos jugaran en contra de la recuperación. Y claro, con un entorno físico y emocional tan, o sea, tan saturado, la protagonista se ve obligada a encontrar una táctica urgente para lidiar con el mundo exterior. Sí, ese mundo que te exige seguir produciendo y funcionando como si nada pasara. Exacto. Así llegamos a lo que el libro denomina el arte de fingir. La respuesta automática de decir «estoy bien» actúa como un mecanismo de defensa frente a una sociedad que penaliza el dolor prolongado. Claro, que te exige rapidez para superar los duelos. Exactamente. Entonces, fingir, en este contexto, no es ser falso con los demás, sino una manera de darte una tregua temporal a ti mismo. Pero aquí me surge una duda genuina al analizar la novela. Para alguien que está en medio de ese proceso, avanzar y dejar de sufrir, ¿no se siente como una traición? Es una excelente pregunta. Porque si Emily deja de sufrir por David, o sea, si deja de pensar en él todo el tiempo, ¿no significa eso, en la mente de quien sufre, que el vínculo ya no importa? Ese es el conflicto central de la protagonista, de hecho, y estoy convencido de que la resolución que ofrece la autora es la clave de toda la obra. El alivio no llega cuando logras borrar a la persona, sino a través de un proceso de desplazar el centro. Desplazar el centro. Eje y pasa a los bordes. ¿Y cómo se ve eso en la práctica? Porque en la teoría suena súper bien, pero mover un recuerdo no es como mover un mueble de la sala. ¿Cómo logra alguien ese desplazamiento sin sentir que está perdiendo a la persona otra vez?
Imagina una fotografía inmensa que solía estar en el centro del comedor. Ok. Un lugar donde era imposible no verla y tropezar emocionalmente con ella todos los días. Desplazar el centro significa tomar esa misma fotografía y ponerla en una pequeña repisa en el pasillo. Ah, ya entiendo. Sigue en la casa. Sigue en la casa, sí. El respeto por lo vivido sigue intacto y no hay negación. Simplemente, David deja de ser el filtro absoluto a través del cual Emily percibe cada instante de su día y pasa a ser una parte de su historia general. Seguir adelante no es traicionar lo vivido. Exacto, es permitirle sedimentar. Claro, y eso cambia por completo la perspectiva de lo que consideramos superar algo. Y estoy segura de que es precisamente por esta profundidad psicológica que la obra de Clavier Ediciones resulta ser una lectura tan recomendada. Atrapa al lector mostrando esos mecanismos internos, sí. Y demostrando que se puede recordar sin la obligación de quedarse a vivir en el ayer. Queda clarísimo que el verdadero olvido no es una mente en blanco ni una habitación vacía. Totalmente de acuerdo. Al final, si olvidar no es destruir el pasado, sino aprender a doblar la memoria con cuidado y guardarla en un cajón, valdría la pena preguntarnos algo. ¿Qué recuerdos estamos intentando erradicar hoy a la fuerza, cuando quizá lo único que necesitan es un simple cambio de lugar para dejarnos respirar en paz?